Sanar es recordar sin romperte. Es volver a mirar el cielo y, aunque falten estrellas, seguir creyendo que hay algo esperándote. Capítulo 1. Hay momentos que te rompen, pero también te reconstruyen. Aunque no te des cuenta al principio. Nunca pensé que el silencio pesara tanto. Hay silencios que son cómodos. Como una manta en invierno, como un café sin prisas, como mirar a alguien que no necesita palabras para entenderte. Pero este no. Este silencio era otro tipo de silencio. De esos que cortan. Que raspan. Que hacen ruido dentro aunque por fuera todo esté en calma. Era el silencio que quedó después de que me dijeran que se había acabado. Que todo lo que creía cierto ya no lo era. Que a veces, por mucho que quieras a alguien, no puedes quedarte. O peor, que por mucho que alguien te quiera, no va a quedarse contigo. Yo era Ariadna. Ari para los que me conocían. Ari para los que alguna vez se atrevieron a quererme. Pero en ese momento, ni siquiera sabía quién era. Solo sabía que todo lo que me rodeaba se estaba desmoronando. Y que, por alguna razón que no entendía, yo seguía respirando. Recuerdo perfectamente ese día. La estación. El frío. La forma en que el mundo parecía girar sin importarle que el mío se estuviera deteniendo. Había una chica a mi lado llorando. No la conocía, pero me sentí conectada a ella por un segundo. Tal vez también había perdido algo. O a alguien. Tal vez también estaba rota y aún no sabía cómo empezar a pegarse. El tren llegó. Y con él, ese zumbido que siempre me ha parecido el sonido perfecto de las decisiones. Subes o te quedas. Avanzas o te detienes. Vuelves o te marchas. Yo subí. No por valentía. Ni por esperanza. Subí porque no sabía qué otra cosa hacer. Y ahí empezó todo. O tal vez, ahí terminó todo. Cuando llegué a Madrid, sentí que no tenía nada. No tenía casa. No tenía planes. No tenía a mamá. Y, de alguna forma, eso era lo más difícil de todo. Porque cuando una madre se va, no solo te quedas sin ella. Te quedas sin raíz. Sin refugio. Sin ese lugar donde todo se ordena cuando afuera todo se derrumba. A veces, incluso ahora, sigo soñando con ella. Con su voz. Con su manera de decir mi nombre. Con sus manos peinándome cuando era niña, mientras me contaba historias inventadas sobre estrellas que caían solo por mí. No sé si eso era verdad. Pero en ese entonces, lo creía todo. Y ahora, estoy aquí. Con una maleta que pesa más por dentro que por fuera. Con un corazón que no sabe a quién pertenece. Con una promesa que no sé si quiero cumplir. Mi nueva casa no era mía. Era de Clara. La hermana de mamá. Una de esas personas que están en tu vida más por obligación que por elección. Y que, sin embargo, a veces, acaban salvándote. Clara era práctica. Concreta. Una mujer que usaba palabras como responsabilidad, madurez, estructura. Yo era todo lo contrario. Ella me ofreció su casa. Su techo. Una habitación con una cama demasiado perfecta y unas paredes demasiado blancas. Y yo, acepté. Porque no tenía otro sitio donde ir. Esta es tu casa, Ariadna, me dijo. Pero no lo era. No todavía. La universidad era un mundo nuevo. Gente que no me conocía. Rostros que no esperaban nada de mí. Y sin embargo, ahí también me sentía extraña. Como si todos tuvieran un mapa, menos yo. Entonces lo vi. O mejor dicho, lo sentí. Lucas. No fue un flechazo. No fue un amor a primera vista. Fue algo más sutil. Más silencioso. Más peligroso. Fue como si alguien hubiera encendido una vela en mitad de mi oscuridad. Lucas tenía esa mirada que te hace sentir que estás siendo leída. No observada. Leída. Como si pudiera ver lo que intentas esconder incluso de ti misma. Y lo peor es que, no me dio miedo. Me dio ganas. De acercarme.
De saber más. De preguntarle si también cargaba con algo que no se atrevía a soltar. Nos conocimos en una clase que no recuerdo. Pero sí recuerdo su voz. Grave. Tranquila. Como si hablara desde un sitio donde todo estaba más en calma. ¿Te importa si me siento aquí? Yo negué. Sin hablar. Porque con Lucas, al principio, las palabras no eran necesarias. Él se sentó. Y no se fue. Y eso, para alguien como yo, significaba todo. No sé cuándo empecé a confiar en él. Tal vez fue la tarde que me acompañó sin preguntar por qué lloraba. Tal vez fue cuando me habló de su hermano, de lo que había perdido, y de cómo a veces la tristeza se convierte en una segunda piel. Tal vez fue cuando me miró como nadie más lo había hecho. No con lástima. No con pena. Sino con una especie de respeto silencioso. Como si supiera que yo era frágil, pero también fuerte. Que estaba rota, pero aún brillaba. Las estrellas no desaparecen, Ari me dijo una noche. Estábamos en el tejado. Majruer a nuestros pies. El cielo cubierto de luces que ya no me parecían tan lejanas. Solo dejan de verse durante un tiempo. Pero siguen ahí. Y yo supe que hablaba de mí. Y de él. Y de todo lo que no decíamos, pero estaba empezando a crecer entre nosotros. A veces me pregunto si fue real. Si ese inicio, tan lleno de silencios compartidos, de confesiones a medias, de promesas no dichas, fue tan verdadero como lo sentí. Y sí. Lo fue. Porque por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí vista. Escuchada. Acompañada. Y en un mundo donde todo parecía derrumbarse, eso era lo más cercano a la salvación. Pero claro. Las historias que empiezan con dolor, nunca terminan sin él. Y aunque Lucas parecía tener todas las respuestas, yo aún tenía demasiadas preguntas. Sobre mi madre. Sobre mí. Sobre por qué duele tanto seguir adelante cuando lo único que quieres es volver atrás. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo? Que cuando por fin me sentí lista para querer de nuevo. Cuando por fin dejé de contar las estrellas. Fue cuando entendí que a veces, lo más valiente no es quedarse, sino soltar. Y yo todavía no sabía si estaba lista para hacerlo. Capítulo 2. A veces, el lugar más oscuro es justo donde aprendes a brillar. El dolor no siempre llega como una tormenta. A veces se arrastra. Lento. Silencioso. Como un susurro que se cuela por las rendijas de lo cotidiano. Como una sombra que se sienta a tu lado sin pedir permiso. Así se sentía vivir sin mamá. No era una ausencia ruidosa. Era algo peor, una presencia que ya no estaba. Un hueco que nadie nombraba, pero que lo llenaba todo. Clara intentaba no decir su nombre. Como si eso la protegiera. Como si no hablar de ella fuera una forma de no romperse también. Pero yo sí lo decía. Dentro de mí, lo gritaba. Mamá. 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 Una vez. 1000 veces. Como si repetirlo pudiera traerla de vuelta. Pero no lo hacía. Y entonces me quedaba en silencio. Como tantas otras veces. En la universidad, las cosas no eran más fáciles. Las clases seguían. Los profesores hablaban. Los compañeros reían. Y yo fingía que estaba bien. Sonreía cuando tocaba. Asentía cuando era necesario. Y desaparecía en cuanto podía. Nadie notaba la diferencia. Excepto Lucas. Lucas era distinto. Él no solo miraba. Veía. Y eso era tan reconfortante como aterrador. ¿Estás bien? Me preguntó una mañana, cuando creía que tenía la cara lo bastante enmascarada como para engañar a cualquiera. No le respondí. Pero él no se fue. Solo se quedó ahí, a mi lado, caminando sin decir nada más. Esa fue su forma de estar. Sin invadir. Sin exigir. Solo, estando. Con el paso de los días, empezamos a hablarnos más.
Conversaciones cortas. Frases que parecían simples, pero escondían mucho. Como cuando me preguntó cuál era mi lugar favorito del mundo. No lo sé, le dije. Y era verdad. Porque el único lugar que había sido mío, ya no existía. Yo creo que el mío es cualquier sitio donde pueda desaparecer un rato, me dijo él. Y entendí. Porque yo también buscaba eso. Un lugar donde nadie esperara nada de mí. Donde pudiera ser, o no ser. Y seguir respirando. Lucas no era fácil de leer. Tenía ese tipo de tristeza elegante, esa que no se nota a simple vista. Pero que si te acercas lo suficiente, la sientes. Y arde. Un día me habló de su hermano. No con muchas palabras. Solo las necesarias. Se fue hace 3 años, me dijo. Yo no pregunté más. Porque entendí que cuando alguien te da una herida, no necesitas abrirla. Solo sostenerla. Él me miró con una mezcla de gratitud y dolor. Y por primera vez, sentí que estábamos empezando a hablar el mismo idioma. El idioma de los que han perdido. De los que caminan con cicatrices que no se ven. De los que saben que a veces, vivir duele. Pasábamos tiempo juntos, pero no hablábamos de nosotros. No sabíamos si eso era algo. O si solo estábamos huyendo en la misma dirección. Pero había momentos. Como aquella tarde en que llovía y él me prestó su sudadera. O esa noche en el tejado, cuando me dijo que a veces pensaba en rendirse, pero luego, se acordaba de lo que aún no había vivido. No sé qué pasará conmigo, Ari, me confesó. Pero contigo cerca, todo pesa menos. Y yo sentí que algo dentro de mí se rompía. No de dolor. De ternura. Porque a veces, amar empieza así. No con fuegos artificiales. Sino con pequeñas grietas donde empieza a entrar la luz. Clara me pidió que empezara terapia. Dijo que me haría bien. Que tenía que soltar. Yo no sabía si quería soltar. Porque a veces, el dolor es lo único que te recuerda lo que perdiste. Aún así, fui. La psicóloga se llamaba Elena. Y no era lo que esperaba. Era joven. Directa. Con una mirada amable, pero firme. ¿Por qué estás aquí, Ariadna? La pregunta me descolocó. No lo sé, contesté. ¿Quieres saberlo? No supe qué decir. Solo la miré. Y creo que en ese silencio, le respondí. Las sesiones empezaron a remover cosas. Recuerdos. Imágenes. Sentimientos que creía enterrados. Me di cuenta de que nunca me permití llorar de verdad. Ni por mamá. Ni por todo lo que perdí después. Llorar me parecía un lujo. Un signo de debilidad. Pero Elena me enseñó que llorar también es sobrevivir. Y esa tarde, cuando salí de consulta, no me sequé las lágrimas. Dejé que bajaran. Como si fueran parte del camino de vuelta a mí misma. Lucas me estaba esperando fuera. ¿Estás bien? No. Pero eso está bien, le dije. Y él sonrió. Esa sonrisa suya. Pequeña. Sincera. Como si entendiera todo lo que no estaba diciendo. Caminamos juntos sin rumbo. Y por primera vez, sentí que no necesitaba destino. Solo compañía. Días después, me llevó a un sitio. Quiero enseñarte algo, me dijo. Era una pequeña librería, escondida entre 2 calles que parecían no existir en el mapa. Vieja. Llena de polvo. De esas que huelen a historia. Aquí venía con mi hermano, me contó. Era nuestro sitio secreto. Miré a mi alrededor. Y sin querer, imaginé a 2 niños escondidos entre estanterías, soñando con mundos mejores. Lucas me acercó un libro. Lo abrió por una página concreta y me lo tendió. Léelo, me dijo. A veces, las personas más fuertes son las que más han llorado escondidas. Lo leí en voz baja. Y me tembló el alma. Eras tú, ¿no? Le dije. Él solo asintió. Y supe que esa era su forma de abrirse. De confiar.
Y también su forma de decirme, quiero que veas quién soy de verdad. Esa noche no dormí. No por insomnio, sino por pensamiento. Por todas las cosas que empezaban a moverse dentro de mí. Lucas estaba entrando en mi vida como el agua entra por una grieta. Despacio. Pero con fuerza. Y yo tenía miedo. No de él. Sino de mí. De lo que podía sentir. De lo que podía perder. De si estaba preparada para amar a alguien que también estaba roto. Pero, ¿y si justamente por eso, éramos perfectos el uno para el otro? El problema con el amor cuando estás roto es que no sabes si lo mereces. Y yo, en el fondo, seguía pensando que no. Capítulo 3. Hay encuentros que no son casualidad. Son cicatrices que se reconocen. Cuando estás rota, el amor no llega como un milagro. Llega como una pregunta. Como una duda que arde. ¿Y si me vuelvo a romper? Yo vivía en esa duda. Lucas estaba ahí, sí. Pero no sabía si era un refugio o una tormenta más. Habíamos empezado a pasar más tiempo juntos. Sin etiquetas. Sin promesas. Solo dos personas que caminaban al borde de algo que no se atrevían a nombrar. Lucas tenía esa forma de mirar que desarma. No por intensa, sino por verdadera. Como si no pudiera fingir ni aunque quisiera. Yo, en cambio, llevaba años perfeccionando el arte de esconderme. De mostrar solo lo justo. De proteger todo lo que dolía. Pero con él, eso se volvía difícil. Una tarde, estábamos en su coche. Llovía. De esa forma triste, silenciosa, que hace que el mundo parezca más lento. Lucas tenía la vista en la carretera, pero su voz estaba en mí. ¿Qué es lo que más extrañas? Me preguntó. No lo dudé. A mamá. Silencio. ¿Y tú, a quién extrañas? A mí. No supe qué decir. Esa respuesta me rompió. Porque era la más honesta que había escuchado en mucho tiempo. Los días empezaron a llenarse de detalles. Mensajes que llegaban justo cuando más los necesitaba. Cafés compartidos en silencio. Risas que escapaban sin permiso. Miradas que se quedaban más tiempo del necesario. Pero también hubo distancia. Porque cuando empiezas a sentir algo real, el miedo también crece. Y ambos teníamos miedo. Mucho. Miedo a fallar. A decepcionar. A no estar listos. Y aún así, seguíamos eligiéndonos. Una noche, me invitó a cenar. Nada especial. Pizzas, música de fondo y su risa llenando el salón. No tienes que fingir conmigo, Ari, me dijo mientras recogía los platos. ¿Quién dice que estoy fingiendo? Tus ojos. Me detuve. No por lo que dijo. Sino por cómo lo dijo. Como si no me juzgara. Como si me viera, y aún así se quedara. No estoy acostumbrada a esto, le confesé. ¿A qué? A que alguien quiera quedarse cuando ve lo peor de mí. Entonces acostúmbrate. Y ahí, lo supe. Ese hombre era peligroso. Porque tenía el poder de romper todos mis muros. Y yo no estaba segura de querer construir otros. En terapia, Elena notó el cambio. Estás más abierta, me dijo. ¿Es por él? No mentí. Sí. ¿Y eso te asusta? Asentí. Porque cuando algo importa, da miedo perderlo. Volví a casa caminando bajo la lluvia. Sin paraguas. Sin prisa. Y pensé en Lucas. En lo que estaba empezando a significar. En cómo, sin quererlo, se estaba convirtiendo en ese punto en el que todo gira. No le había dicho que me gustaba. No con palabras. Pero creo que ya lo sabía. Y aún así, respetaba mi silencio. Como si entendiera que a veces, amar es también esperar. Una tarde, me llevó al sitio donde había esparcido las cenizas de su hermano. Un parque alejado del ruido. Tranquilo. Lleno de árboles altos y viento suave.
Aquí vuelvo cuando me pierdo, me dijo. No hablé. Solo tomé su mano. Fue la primera vez que lo toqué con intención. No por casualidad. No por apoyo. Sino porque quise decirle, no está solo. Y él la apretó. Fuerte. Como si lo hubiera estado esperando mucho tiempo. Después de eso, algo cambió. No dijimos que nos gustábamos. No hablamos de estar juntos. Pero ya no éramos solo dos personas compartiendo silencios. Éramos un susurro que pedía ser grito. Un roce que estaba a punto de ser fuego. Una noche, me llevó a su casa. Todo en su habitación hablaba de él. Libros. Fotos. Un disco de vinilo puesto en el tocadiscos, con una canción que sonaba a herida vieja. Nos sentamos en el suelo, espalda contra la pared. ¿Te has enamorado antes? Me preguntó. No lo sé. Tal vez. ¿Y tú? Sí. Pero no era esto. ¿Qué es esto? Se giró hacia mí. Y sus ojos. Sus ojos decían lo que las palabras no podían. Esto eres tú. Y me besó. No fue un beso torpe. Tampoco fue perfecto. Fue real. Como si todo lo que habíamos callado durante semanas, por fin encontrara su lugar. Y por un momento, todo se detuvo. El dolor. El miedo. El pasado. Solo él. Solo yo. Solo ese instante. Dormimos juntos. No hicimos el amor. Solo dormimos. Pero fue la noche más íntima de mi vida. Sentir su respiración. Su mano rozando mi espalda. Su cuerpo pegado al mío como si pudiera protegerme de todo. Y tal vez, lo hacía. Tal vez, por unas horas, Lucas me salvó. A la mañana siguiente, no hablamos de lo que pasó. Solo sonreímos. Como si no hiciera falta. Como si lo importante ya estuviera dicho en los gestos, no en las frases. Pero por dentro, yo ya sabía que nada volvería a ser igual. Porque cuando alguien entra en tu mundo de verdad, aunque se vaya, nunca se va del todo. Y eso, lo aprendí demasiado pronto. Capítulo 4. No siempre es el mundo el que se rompe. A veces, eres tú. Estar bien da miedo. Porque cuando por fin empiezas a respirar, te preguntas cuánto va a durar. Y yo lo sabía. Lo sentía. Algo dentro de mí me decía que ese equilibrio con Lucas no era eterno. Que estábamos en una calma hermosa, sí. Pero también precaria. Como si bastara un suspiro para que todo cambiara. Y lo hizo. Empezó con detalles pequeños. Mensajes que llegaban más tarde. Llamadas sin responder. Respuestas cortas. Miradas que parecían estar en otro sitio. Pero no dije nada. Porque no quería parecer insegura. Porque tenía miedo de confirmar lo que ya intuía. Que él también podía irse. Una noche, quedamos para vernos y no apareció. No contestó. No avisó. Solo, silencio. Volví a casa con esa sensación pegada a la piel. La de no ser suficiente. La de volver a ser la que espera. La que se ilusiona sola. Esa noche, lloré. Lloré como hacía tiempo no lo hacía. Y no solo por Lucas. También por mí. Por todas las veces que me prometí no volver a entregarme así. Y aún así lo hice. Al día siguiente, me escribió. Lo siento. Necesitaba estar solo. No expliqué nada. No pedí explicaciones. Solo puse un ok. Y con eso fue suficiente para que entendiera que algo se había roto. Y no era solo la comunicación. Era la confianza. Volvimos a vernos unos días después. Él con cara de no saber por dónde empezar. Yo, con el corazón en modo defensa. No quise hacerte daño, Ari. Pero lo hiciste. Lo sé. Entonces no digas que no quisiste. Él bajó la mirada. Hay cosas que no sé cómo manejar.
A veces siento que me ahogo. Y decides ahogarte solo, sin avisar. ¿Eso es justo? Silencio. Y ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. Porque lo entendí. Lucas también tenía miedo. Y no sabía qué hacer con alguien que empezaba a importarle de verdad. En terapia, hablé de ello. Elena me escuchó con atención. Como siempre. Con ese gesto entre profesional y humano que me hacía sentir a salvo. ¿Qué es lo que más te dolió? No que se alejara. Sino que no me dejara estar ahí. ¿Y tú? ¿Te dejas estar para alguien más? No respondí. Porque en el fondo, sabía que yo también me escondía. Que muchas veces decía estoy bien solo para no incomodar. Que también me iba cuando el dolor se volvía demasiado. Tal vez por eso me dolía tanto lo de Lucas. Porque éramos demasiado parecidos. Y nos estábamos hiriendo con las mismas armas. Pasaron unos días sin vernos. Sin hablarnos. Yo seguía con mi rutina. Clases. Café en la misma esquina. Sesiones con Elena. Y ese vacío que se iba ensanchando poco a poco. Una tarde, Clara me encontró en la cocina. Estaba preparando algo sin ganas, moviéndome por inercia. ¿Todo bien con ese chico? Preguntó, sin tacto pero con interés. Sí, mentí. Ella me miró fijo. A veces hay que dejar de intentar arreglar a los demás y empezar a repararse una misma. No supe si lo decía por experiencia. O porque me veía tan rota como me sentía. Tal vez ambas. Lucas apareció sin avisar. Como siempre. Me buscó a la salida de la facultad. Parecía cansado. Distante. Pero sus ojos. Sus ojos seguían siendo los mismos. ¿Podemos hablar? Asentí. Fuimos a ese banco escondido del parque, donde ya habíamos estado antes. Donde su hermano todavía parecía respirar entre los árboles. No quiero perderte, me dijo. Pero tampoco sabes cómo tenerme. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Se encogió de hombros. No sé. Solo, no me sueltes. Y ahí estaba. El problema. El dilema. La trampa. Porque a veces, querer a alguien no es suficiente. Porque no se trata solo de no soltar. Sino de tener la fuerza para sostener. Y Lucas, en ese momento, no la tenía. Y yo, tampoco sabía si quería seguir siendo quien siempre aguanta. Aún así, lo abracé. Porque el amor no desaparece de un día para otro. Porque parte de mí aún creía que podríamos encontrar el ritmo. El equilibrio. El nosotros. Nos besamos. Despacio. Con la nostalgia de lo que pudo haber sido. Y esa noche, cuando me fui a dormir, me prometí algo. La próxima vez que se alejara. No iría detrás. Y llegó. Más rápido de lo que pensé. Otro silencio. Otra ausencia. Otra promesa rota. No hubo pelea. No hubo drama. Solo, distancia. Y yo, por primera vez, no hice nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una explicación. Solo me quedé quieta. Respirando el vacío. Aprendiendo a estar conmigo. A no necesitar que alguien me elija para sentirme valiosa. En la siguiente sesión, Elena me lo dijo. Te dolerá. Mucho. Pero también te liberará. Y lo hizo. Dolió. Como una herida que por fin sangra todo lo que tenía contenido. Pero también sentí algo nuevo. Paz. Tal vez porque por primera vez, no estaba luchando contra mí. Lucas volvió. Claro que volvió. Pero esta vez, ya no era lo mismo. No era él. No era yo. No éramos nosotros. Y aunque me dolió, fui yo quien lo dejó ir. Porque el amor, cuando duele más de lo que sana, también se suelta. Me senté en el tejado esa noche. Sola. Sin mensajes.
Sin promesas. Mamá me habría dicho que el dolor no mata, que solo transforma. Y por primera vez, quise creerle. Miré al cielo. Y ahí estaban. Las estrellas. Ya no contaban historias. Solo brillaban. Como yo. Aunque aún no lo supiera del todo. Capítulo 5. No se trata de olvidar. Se trata de recordar sin que duela. El silencio después de una despedida es distinto. No es el mismo silencio que antes. Ya no es vacío. Es espacio. Espacio para respirar. Para pensarte. Para dolerte sin prisa. Y eso hice. No lloré todas las noches. Solo algunas. Las suficientes. Las necesarias. Porque llega un punto en el que el llanto ya no es herida. Es limpieza. Es lo que queda cuando por fin decides soltar, no por orgullo, sino por amor propio. Clara notó el cambio. No dijo nada. Pero una mañana me dejó un té caliente sobre la mesa con una nota que decía: Te admiro más de lo que crees. Y fue la primera vez que sentí que alguien me veía, más allá del dolor. No como una chica rota, sino como alguien que, a pesar de todo, seguía eligiendo levantarse. Elena también lo notó. ¿Cómo estás, Ariadna? Rota. Pero entera. Sonrió. Y eso bastó. No necesitaba decir más. Porque hay frases que, cuando llegan, ya están completas. No necesitan explicaciones. Solo verdad. Volví a llenar mi tiempo con cosas simples. Leer. Escribir. Caminar sin rumbo. Volví a escuchar las canciones que me recordaban a mamá. Incluso las que evitaba desde su muerte. Y un día, sin esperarlo, lloré con una de ellas. Pero esta vez, fue distinto. Fue un llanto suave. Como de despedida. Como si por fin pudiera decirle: Ya no me duele tanto recordarte. Y eso. Fue libertad. Lucas. No volví a verlo por un tiempo. Ni siquiera lo buscaba. Pero a veces, aún pensaba en él. No como antes. No con ese nudo en el pecho. Más bien como quien recuerda una ciudad que ya no visita, pero que fue hogar. Y está bien. Porque no todo lo que marcó, debe quedarse. Un día, salí sola al cine. Era una de esas películas que hablaban de segundas oportunidades. Y me reí. Y lloré. Y no extrañé a nadie a mi lado. Sentí que volvía a ser yo. No la Ari que perdió a su madre. No la Ari que amó a alguien que no supo quedarse. Solo yo. Con mis defectos. Mis silencios. Y esa fuerza callada que empezaba a despertar otra vez. La universidad se volvió menos hostil. Las caras ya no eran desconocidas. Las clases ya no me pesaban tanto. Incluso hice una amiga. Se llamaba Julieta. Irónica. Insoportable a veces. Pero auténtica. Nos entendimos porque ambas llevábamos algo roto por dentro. Pero no lo usábamos como excusa. Solo como parte del equipaje. Y eso unió más que 1000 coincidencias. Una tarde, mientras caminábamos hacia la biblioteca, lo vi. Lucas. Estaba solo. Sentado en el banco donde solíamos hablar. No me vio. O tal vez sí. Pero no se levantó. No vino. Y yo. Seguí caminando. Con el corazón tranquilo. Con la certeza de que, aunque parte de mí siempre le iba a tener cariño, ya no necesitaba volver. No para cerrar nada. No para entender más. Ya estaba todo dicho. Esa noche, en el tejado, volví a mirar las estrellas. No lloré. No deseé nada. Solo miré. Pensé en mamá. En cómo me decía que cada estrella era un deseo que alguien aún no sabía que tenía. Y me pregunté: ¿qué deseo ser ahora? No quién. Sino qué.
Y lo supe. Quiero ser calma. Quiero ser abrigo. Quiero ser esa voz que no exige, pero acompaña. Como mamá. Como yo, ahora. En terapia, le conté eso a Elena. Ella me miró con un orgullo silencioso. Estás regresando. ¿A dónde? A ti. Y esa respuesta me abrazó como nada en mucho tiempo. Julieta me invitó a un concierto. No era mi tipo de música, pero fui. Y bailé. Y reí. Y por un momento, no pensé en nada más. No pensé en mamá. Ni en Lucas. Ni en si estaba sanando bien o mal. Solo viví. Y eso fue suficiente. Volví a casa tarde esa noche. Subí al tejado con una manta y una taza de chocolate caliente. Y me senté sola. Sin llorar. Sin esperar. Sin contar estrellas. Solo, existí. Y por primera vez, me sentí bien ahí. Conmigo. Puede que Lucas vuelva. Puede que no. Puede que alguien más aparezca. O no. Pero lo que sé ahora es que no necesito a nadie que me complete. Solo quiero a alguien que me acompañe mientras yo me sigo construyendo. Y si llega, que llegue. Pero si no, también estoy bien. Capítulo 6. A veces, el pasado no vuelve para quedarse. Vuelve para que puedas soltarlo bien. Hay días en los que parece que todo está en su sitio. Te levantas. Te tomas el café caliente. Cruzas la ciudad con los audífonos puestos y el corazón tranquilo. Y casi, te convences de que el dolor fue solo un mal sueño. Ese día era así. Era abril. El sol se colaba entre los árboles como si quisiera abrazar a todos los que seguían sobreviviendo sin hacer ruido. Y yo caminaba con paso lento, sin mirar el móvil, sin pensar en nadie más que en mí. Hasta que escuché mi nombre. Ari. Y no hizo falta girarme para saber quién era. Lucas. El corazón no me tembló como antes. No se me cortó la respiración. Solo sentí ese leve movimiento interno. Como cuando algo que habías guardado muy al fondo, se remueve un poco. Me giré. Ahí estaba. Igual. Pero diferente. Hola, dije, sin adornos. ¿Puedo hablar contigo? Asentí. Caminamos un rato en silencio. Él no buscó mi mano. Yo no ofrecí la mirada. Solo éramos dos personas que alguna vez se supieron mucho. Y ahora se preguntaban si aún quedaba algo. Nos sentamos en el banco de siempre. El mismo donde, alguna vez, todo parecía posible. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien. Te ves distinta. Lo estoy. Silencio. De esos que ya no duelen, pero aún dicen más que muchas palabras. Lucas suspiró. Quería decirte algo, y no sabía cómo. Ni cuándo. Pero ya no quiero callarlo más. Lo miré. Esperando. Lo siento, dijo. Ya lo habías dicho. No así. Me quedé callada. Él continuó. Te fallé, Ari. Y no solo por irme. Te fallé por no quedarme cuando más me necesitabas. Por no saber cómo sostenerte. Y por no dejarte sostenerme a mí. Sus palabras no me dolieron. Me acariciaron. Porque por fin, llegaban tarde, sí, pero claras. Lo sé, le dije. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Él me miró, sorprendido. No me guardas rencor. No. Y no era por olvido. Era por evolución. Porque cuando ya no duele, tampoco necesitas quedarte en el reproche. He pensado mucho en ti, me dijo. Y yo he pensado mucho en mí, respondí. No lo dije como reproche. Lo dije como verdad. Porque por primera vez en mi vida, yo había sido prioridad para mí. Y eso, lo cambió todo. Lucas bajó la vista. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si algún día.
Lucas, lo interrumpí, con suavidad. Y ahí, lo entendió. Ese algún día ya no existía. Ese capítulo ya se había cerrado. No con rabia. Con amor. Porque a veces, el verdadero amor es dejar ir. Nos despedimos con un abrazo. Largo. Honesto. Final. Y al soltarlo, sentí que algo dentro de mí también se soltaba. Y era bueno. Esa tarde, volví a casa con el alma un poco más ligera. Como si hubiera recogido las últimas piezas sueltas del pasado. Como si por fin, pudiera mirar hacia adelante sin mirar atrás de reojo. Julieta me esperaba con pizza fría y una pregunta en la mirada. ¿Te lo encontraste? Asentí. Y nada. Está bien. Yo estoy mejor. Ella sonrió. ¿Sabes qué, Ari? Eres un milagro tranquilo. De esos que llegan después del desastre. Nos reímos. Brindamos con refresco. Y hablamos de todo menos de amores pasados. Porque a veces, sanar también es poder hablar de otras cosas. Los días siguieron. Volví a clases. Empecé a escribir más. Historias que no eran mías, pero llevaban mi voz. Historias donde las chicas no esperaban ser salvadas. Donde se caían, sí, pero se levantaban solas. Me descubrí nueva. No cambiada. Solo más real. Una tarde, salí sola a caminar por el retiro. Llevaba un cuaderno en la mochila, auriculares y el corazón tranquilo. Me senté frente al estanque. Y escribí algo que no esperaba. No sé si volveré a amar pronto. Pero sé que, cuando llegue, no va a doler. Porque ya aprendí a amarme primero. Lo leí. Y lloré. No por tristeza. Por orgullo. Porque por fin, Ariadna era más que la suma de sus heridas. Era una mujer completa. Volví a terapia esa semana. Le conté todo a Elena. Ella me escuchó, como siempre. Pero al final, en vez de una reflexión, solo dijo una frase. Ahora empieza lo bueno. Y tenía razón. Porque sanar no es el final. Es el verdadero comienzo. Capítulo 7. El corazón no olvida, pero aprende a latir diferente. Cuando dejas ir, pensás que ya está. Que el cierre fue real. Que nada va a tocarte con la misma intensidad. Que ya no te va a doler, ni sorprender, ni partir por dentro otra vez. Hasta que pasa. Hasta que alguien aparece. Y te mira como si nunca te hubieran mirado antes. Todo empezó con un taller de escritura creativa. Julieta fue la que insistió. Te hace falta escribir desde otro lugar, me dijo. Desde la vida, no desde el duelo. No me pareció mala idea. Así que fui. Sin expectativas. Sin plan. Solo con un cuaderno nuevo. Y un corazón que empezaba a vaciarse de pasado. El aula era pequeña, con ventanas grandes y luz cálida. Había olor a café. Y una sensación de esas que no se explican, pero que te dicen. Acaba a pasar algo. Éramos pocos. Un grupo de 10. Y entre ellos, él. Gael. Nombre de poema corto. Mirada de tormenta contenida. No me miró al llegar. Pero cuando lo hizo. Fue como si el aire cambiara de peso. No sonrió. Tampoco desvió la mirada. Solo sostuvo la mía un segundo más de lo socialmente aceptable. Y después, volvió al cuaderno. Como si nada. Como si todo. La primera clase fue simple. Ejercicios de estilo. Historias cortas. Descripciones personales. Yo escribí sobre una noche sin luz y una niña que aprendía a no tener miedo de la oscuridad. Cuando lo leí en voz alta, sentí que algo se quebraba. No era tristeza. Era liberación. Y cuando terminé, todos aplaudieron. Menos él. Gael no aplaudió. Solo me miró. Como si supiera que eso no era ficción. Y entonces,
Escribió algo en su cuaderno. La siguiente clase trajo una consigna nueva. Escribí sobre un reencuentro que no sabías que necesitabas. No dudé. Escribí sobre mamá. Sobre cómo me habría gustado verla en la estación, en vez de la ausencia. Sobre el abrazo que no fue. Sobre el perfume que ya no está. Sobre el te extraño que todavía vive en mí. Y al terminar, no pude leer. No porque me doliera. Sino porque a veces, decirlo en voz alta es hacer real lo que ya sabes. El profesor me entendió. ¿Alguien más quiere leer? Gael levantó la mano. Su texto fue sobre su padre. Un reencuentro sin palabras, lleno de silencios que, de alguna forma, decían todo. Y en cada frase. Yo me encontraba. Porque no hablaba de su historia. Hablaba de la nuestra. De los que perdimos. De los que seguimos buscando algo en medio del ruido. Al final de la clase, me alcanzó. Me gustó lo que escribiste, dijo. Vos también escribís con el pecho, le respondí. Sonrió, por primera vez. Y esa sonrisa. Tenía algo roto y hermoso a la vez. Empezamos a hablar después de cada clase. Primero poco. Después más. Me habló de su hermano pequeño. De la mudanza reciente. De por qué le costaba confiar. No sé si quiero volver a querer a alguien, me confesó una tarde. Y yo lo entendí. Porque yo también lo había dicho. O pensado. O escrito. Pero había algo en él. Algo que no empujaba, ni apuraba. Solo estaba. Y eso, a veces, es suficiente para empezar a confiar de nuevo. Una tarde, después del taller, me invitó a tomar algo. Acepté. Hablamos de libros. De música. De miedos. Y cuando nos despedimos, me preguntó. ¿Te dolió mucho dejarlo ir? Supe a quién se refería. Me dolía más quedarme. Y él asintió. Como si esa frase también le perteneciera. Esa noche, en el tejado, me pasó algo que no esperaba. Pensé en Lucas. Pero no con nostalgia. Ni con rabia. Solo con gratitud. Porque gracias a lo que no fue, entendí todo lo que ahora sí soy. Y eso me hizo sonreír. Gael y yo empezamos a escribir juntos. Sí, literal. Nos juntábamos en cafeterías. Intercambiábamos párrafos. Compartíamos ideas. A veces hablábamos de la vida. A veces no decíamos nada. Pero entre una frase y otra. Yo sentía algo creciendo. No amor. Todavía no. Era otra cosa. Curiosidad emocional. Esa intriga suave que aparece cuando alguien empieza a importarte sin darte cuenta. Julieta lo notó enseguida. ¿Quién es el del cuaderno azul? ¿Cómo sabes que es azul? Porque lo nombras como quien recuerda un detalle sin querer. Me reí. Y ahí me di cuenta. Lo estaba nombrando incluso cuando no lo decía. Elena, en terapia, me escuchó hablar de él. Sin que yo lo notara. Tenés los ojos distintos, me dijo. No más tristes. Solo, más atentos. No dije nada. Pero adentro, lo supe. Algo estaba empezando. No sé si era amor. O solo una conexión profunda. Pero por primera vez, no me daba miedo. No quería huir. No quería correr hacia él. Solo quería estar. Y ver qué pasaba. En la siguiente clase, el ejercicio fue escribir una carta que nunca vas a enviar. Y sin pensarlo, escribí. Asterisco querida yo. Gracias por no rendirte. Gracias por llorar lo que hiciste. Por soltar lo que no fue. Y por dejar espacio a lo que está llegando, aunque no lo entiendas del todo todavía. Gracias por seguir creyendo. Ari. Asterisco. Cuando terminé, respiré profundo. Y sentí paz. De la verdadera. Esa noche, Gael me escribió. ¿Te gustaría caminar un rato conmigo mañana? No tengo destino.
Solo ganas. Le respondí. Me pasa igual. Y supe que eso era un nuevo comienzo. No de los que llegan con fuegos artificiales, sino de los que se sienten como volver a casa. Capítulo 8. A veces, volver a sentir no es una decisión. Es un acto de valentía. No era amor todavía. Pero era algo. Algo real. Y eso ya era mucho. Gael no me hablaba con urgencia. No intentaba impresionarme. Solo me miraba como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y aún así, me eligiera justo ahora. Y eso, después de Lucas. Después de todo. Me parecía un milagro. La caminata que habíamos planeado terminó siendo una de esas charlas que no buscas, pero necesitas. Fuimos al parque, sin mapas. Con mates en una mochila y canciones que se escapaban de los auriculares compartidos. ¿Te acordás cuál fue tu primer sueño? Preguntó Gael, sin aviso. Lo pensé un momento. Ser astronauta. Me duró una semana. Él se rió. Y yo también. Yo quería tener un refugio de animales, dijo. Todavía lo quiero, en realidad. Lo miré. Y me sorprendí de la ternura que me provocaba esa frase. Un tipo como él. Con esa voz tan calma y esos ojos llenos de memoria. Diciendo que quería cuidar perros sin casa. Y ahí me pasó algo. No fue amor. Fue algo más pequeño. Más simple. Más verdadero. Fue respeto. Y eso, a veces, es más valioso. Hablamos de miedos. Yo le hablé de mamá. Del hueco. Del tejado. De los días en que no quería levantarse. Y él escuchó. De verdad. Me dijo que su familia se rompió cuando era chico. Y que desde entonces, le costaba confiar. Pero igual intento, me dijo. Porque si no, ¿para qué? Y esa frase. Me quedó latiendo. Seguimos viéndonos. Cada martes en el taller. Cada jueves en alguna librería. Y los domingos, en silencio. Porque a veces solo nos sentábamos en el parque. Uno al lado del otro. Leyendo, escribiendo, o simplemente mirando pasar la vida. Sin presiones. ¿Sin qué somos? Solo eso que está sin necesidad de ser definido. Un día me llevó a su lugar. Una especie de sótano que usaba como estudio. Con luces bajas, paredes con frases escritas a mano y una alfombra vieja en el centro. ¿A qué escribo cuando no me aguanto?, me dijo. Me senté en el suelo. Él también. Y ahí nos quedamos, en medio de esa habitación que olía a tinta, libros, y pasado. ¿Y vos? ¿Tenés un lugar donde vas cuando todo duele? Sí, respondí. Un tejado. ¿Puedo ir alguna vez? Lo miré. Y entendí que no hablaba solo del tejado. Todavía no. Pero algún día. Él asintió. Y no insistió. Y eso me hizo confiar más. Pero cuando algo empieza a importar, también empieza a doler distinto. Porque una parte de vos se pregunta. ¿Y si esto termina igual que la última vez? Y aunque sabes que es otro vínculo, otra historia, otra persona, el miedo se cuela igual. Esa semana no fui al taller. Me inventé una excusa. Me encerré en casa. Volví a escribir con bronca. Con miedo. Con esa voz interna que a veces te susurra, no te ilusiones. Siempre te dejan. Y cuando Clara me preguntó si estaba bien, solo asentí. Porque aún no me salía a decirlo. No estaba mal. Estaba asustada. Gael no escribió. No llamó. Solo me mandó un mensaje simple. Cuando quieras hablar, estoy. Y si no querés hablar, también. Y lloré. No porque él me hiciera daño. Sino porque por primera vez, alguien no me exigía nada. Volví al taller a la semana siguiente. Él estaba ahí. Con su cuaderno azul y su mirada tranquila.
Me vio. Sonrió. Y no preguntó nada. Solo me alcanzó una hoja. Era un poema. Sobre un árbol que florece en invierno. Al final, una nota escrita en su letra. No estás rota. Estás en otra estación. Y ahí. Volví a sentir. No amor. Todavía no. Pero esa mezcla de ternura y respeto profundo que solo se tiene con alguien que ve tu sombra y no se asusta. Esa noche, lo invité al tejado. No le dije nada. Solo le escribí, subí. Él llegó sin hacer ruido. Con 2 cafés y una manta. Nos sentamos. Miramos el cielo. Las luces de la ciudad. El silencio entre los dos. Y cuando lo sentí cerca. Cuando su brazo rozó el mío. Cuando su respiración se mezcló con la mía. No me asusté. Solo cerré los ojos. Y me dejé estar. No nos besamos. No dijimos nada. Pero algo se selló esa noche. Una promesa sin palabras. Un no te voy a apurar, pero tampoco me voy. Y eso, para alguien que estuvo tan rota como yo, fue el gesto más valiente del mundo. A veces me pregunto si estoy lista. Para algo. Para alguien. Para todo esto. Pero después me acuerdo de esa noche. Del poema. Del tejado. Y de lo bien que se siente que alguien no quiere entrar corriendo a tu vida. Sino quedarse en la puerta hasta que vos le abras. Y pienso. Tal vez sí. Tal vez ahora sí lo estoy. Capítulo 9. A veces, el amor no es quien te grita que te quiere. Es quien se queda cuando no decís nada. No sabía qué éramos. Y por primera vez, no necesitaba saberlo. Porque con Gael, todo era claro. Aunque no estuviera definido. Era una certeza silenciosa. Una presencia que no invadía, pero tampoco fallaba. Y eso. Era más que suficiente. Pasábamos más tiempo juntos. Él traía libros. Yo llevaba historias que todavía no me animaba a leerle. Caminábamos mucho. Hablábamos poco. Pero en cada pausa. Había algo. Algo que no sabíamos nombrar. Pero que se sentía bien. Y eso ya era otra forma de amar. Una tarde me preguntó. ¿Tenés miedo? Todo el tiempo. ¿Y qué haces con eso? Camino al lado. Como si fuera un viejo amigo. Él sonrió. Y me tocó la mano por primera vez, sin avisar. Solo la apoyó ahí. Firme. Real. No dijo te quiero. No dijo te necesito. Solo me sostuvo. Como se sostiene a alguien que no pide nada. Pero merece todo. Elena me lo dijo en terapia. No estás empezando de nuevo. Estás empezando distinta. Y tenía razón. Porque esta vez no era desde la carencia. No desde la herida. Era desde el amor propio. Desde la elección. Desde el respeto. Por él. Y por mí. Pero no todo era perfecto. Ni simple. Ni sin fantasmas. Porque una noche, Lucas apareció. De nuevo. No en persona. Pero sí en el buzón. Una carta. A mano. Sin remitente. Pero con esa caligrafía que reconocía con los ojos cerrados. Ari. Solo eso en el sobre. Y dentro. Un pedido de perdón. Uno real. Uno que no buscaba volver. Solo cerrar. Solo decir, gracias por haberme amado incluso cuando yo no supe cómo. Y eso, me desarmó. No porque quisiera volver. Sino porque, por fin, entendía. Por fin. Lucas también había sanado. Gael lo supo sin que yo se lo dijera. Me miró esa noche en el tejado. Y dijo. ¿Está bien si no te pregunto qué pasó? Sí. ¿Y está bien si me quedo igual? Lo miré. Y supe que en otra vida, me habría ido corriendo. Pero en esta.
Me quedé. Y le tomé la mano. Y cerré los ojos. Y supe que algo estaba cambiando adentro. Una semana después, fuimos a un festival literario. Gael leyó un texto suyo en un micrófono viejo, bajo luces tenues. Habló de pérdidas. De segundas veces. Y de cómo el amor a veces no se presenta como una explosión, sino como un susurro que te encuentra justo cuando dejaste de buscar. Y al final, leyó una frase. No la rescaté. Ella se rescató sola. Yo solo estuve ahí, esperando que saliera de su incendio. Y yo supe. Que hablaba de mí. Nos fuimos caminando en silencio. Él no dijo nada. Yo tampoco. Pero cuando llegamos al departamento, antes de subir, me detuvo. Ari. Sí. Yo no quiero invadir tu historia. Quiero ser parte si me dejas. Pero si todavía no podés, está bien. Me puedo quedar acá, afuera. Esperando. Y eso. Me quebró. Porque no era una declaración. Era una elección. Y por primera vez, no quise que nadie se quedara afuera. Lo miré. Y dije. Subí. Y subió. Subió con los miedos. Con las dudas. Con la calma. Y con ese modo suyo de no exigir, pero estar. Esa noche, no dormimos juntos. Dormimos cerca. Él en el sillón. Yo en mi cama. Pero el departamento entero estaba lleno de una cosa nueva. Presencia. Al amanecer, lo encontré leyendo en el tejado. Con una taza de café en las manos. Y una hoja con algo escrito. Me la pasó. No quiero cambiarte. No quiero completarte. Solo quiero acompañarte. Mientras vos te seguís eligiendo cada día. Y eso. Eso fue todo. No necesitaba promesas. Ni etiquetas. Ni siquiera un beso, aunque empezaba a desearlo. Solo necesitaba eso. Una mano extendida. Un corazón en pausa, pero disponible. Un estoy que no se va si no lo llamas. Volví a terapia. Elena me miró. Y no dijo nada. Solo esperó. No sé si estoy enamorada, le dije. ¿Y eso te preocupa? No. Me emociona. Sonrió. Y escribió algo en su cuaderno. ¿Sabes qué estás haciendo ahora? ¿Qué? Estás empezando a vivir en tiempo presente. Y tenía razón. Por primera vez. No estaba en el pasado. Ni proyectando un futuro con miedo. Solo estaba acá. Conmigo. Con Gael. Con las estrellas, otra vez. Todavía no lo besé. Todavía no le dije lo que siento. Pero eso. Ya no me desespera. Porque lo bueno, lo real. No corre. Espera. Y yo, esta vez. No tengo miedo. Capítulo 10. No hay que tener todo claro para saber que estás en el lugar correcto. Las cosas importantes no hacen ruido cuando llegan. A veces es solo un mensaje. Una taza de café. Una conversación tranquila en medio del caos. A veces es un silencio compartido que ya no pesa. Sino que abraza. Así era estar con Gael. No sabíamos qué éramos. Pero éramos. Y eso era suficiente. Después de aquella noche, las cosas siguieron fluyendo. No más rápido. No más lento. Solo, en su tiempo. Empezamos a escribir juntos más seguido. Historias cortas, cartas que no mandamos, listas de cosas que nos daban miedo. Y una tarde, me animó a presentarme a un concurso literario. Tu historia necesita ser leída, me dijo. No porque esté bien escrita, sino porque está viva. Y eso, fue el halago más hermoso que alguien me había hecho. No me hablaba como quien quiere quedar bien. Me hablaba como quien cree en vos incluso cuando vos no podés. Esa semana la pasé releyendo mi vida en papel. El texto que presenté no era una ficción.
Era una confesión. La historia de una chica que perdió a su madre. Que amó a alguien que no supo quedarse. Y que aprendió a sostenerse sola hasta que un día. Ya no le pesó tanto hacerlo. Lo entregué. Con las manos temblando. Pero con el corazón en calma. Porque entendí que a veces la valentía no es ganar. Es presentarse. Julieta me abrazó cuando se lo conté. ¿Estás orgullosa de vos? Sí. Mucho. Entonces ya ganaste. Y tenía razón. En terapia, Elena me propuso un ejercicio final. Escribí una carta para tu yo de hace un año. Y eso hice. Asterisco a la Ari que temía respirar sin mamá. Que se aferraba a promesas rotas. Que creía que el dolor era lo único que le quedaba. Gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por llorar cuando tocaba. Por elegir sanar. Por no correr cuando alguien bueno se te acercó. Sos valiente, incluso cuando temblás. Y ahora. Estás lista para vivir, asterisco. Con amor. La Ari que no cuenta más estrellas. Las deja brillar. Y entonces, pasó. Una noche, en el tejado, mientras leía en voz alta algo que escribimos juntos. Gael me miró distinto. No con deseo. No con miedo. Con certeza. Te puedo besar, si querés, me dijo. Suave. Casi como si no quisiera romper el momento. Y yo sonreí. Porque sí. Porque por fin, sí. Lo besé. No fue un beso explosivo. Ni perfecto. Fue honesto. Fue nuevo. Fue nuestro. Y ahí supe. Que ya no estaba esperando a alguien que me salvara. Estaba eligiendo a alguien que caminara a mi lado. Después del beso, no hicimos más que reír. Había algo en esa risa que era alivio. Era un ya está. Un llegamos. No a un lugar. A una versión de nosotros mismos donde el amor no es promesa. Sino acto. Presencia. Decisión. Con el tiempo, mi historia fue elegida entre las finalistas del concurso. No gané. Pero me leyeron. Y eso ya era todo. Un día, Gael me trajo un cuaderno nuevo. Para lo que se viene, dijo. ¿Y qué se viene? Lo que vos quieras. Y lo abracé. Con fuerza. Con miedo. Con ternura. Porque esta vez no quería nada perfecto. Solo algo real. Mamá me acompaña todos los días. En las canciones. En las palabras. En el modo en que abrazo. En las noches donde el cielo se llena de estrellas y ya no las cuento. Solo las agradezco. Lucas vive en un recuerdo. Uno que ya no duele. Uno que no romantizo. Lo que tuvimos fue cierto. Fue necesario. Fue parte del camino. Pero el amor de verdad. El que elegí. Es el que me encuentra siendo yo. Completa. Libre. Presente. Hoy vuelvo a mirar las estrellas. Pero no para pedir deseos. Ni para pensar en lo que perdí. Las miro para recordar que todo sigue ahí. Incluso cuando no lo ves. Incluso cuando pensás que no queda nada. El amor. La vida. Vos. Todo sigue. Todo vuelve. Todo empieza. Cuando dejas de buscar finales. Si esto te hizo sentir, si te acompañó en algo que no sabías que necesitabas. Compartilo. Porque hay alguien allá afuera que, como Ari, todavía está contando estrellas. Esperando encontrar la suya.